o estos ejes, ¿no? Culturales de que hablas. Y yo me quedé pensando también, ¿cómo llamarías eso? Es como una lógica cultural, mencionaste que hay como una coherencia, ¿no? Una coherencia, eso sería como la palabra para indicar esto, ¿no? Pero creo que estamos hablando de algo que unos han llamado cultura, ¿no? Es una definición de cultura de alguna forma. Es algo que son como principios subyacentes, algo que explica, ¿no? La gramática y sintaxis es lo que yo pienso, pero no sé, tú quisieras como platicar cómo llegaste a eso o prefieres comenzar con otra cosa. Estás libre de hacer lo que quieras. Ajá. Sí, bueno, anoté algunas cosas, apunté cosas que podría, podrían ser temas que me parece interesante, pero realmente yo creo que también depende mucho de los que están aquí. Esta pregunta que haces será algo que salió la vez pasada y sí, tal vez es buen punto de inicio. También depende de si somos muy pocos, pues tal vez es otro tipo de dinámica. No sé qué quiere decir si no llegó gente, si quiere decir que no les gustó o no No, les no, no, es que interesó. nunca llega mucha gente, ¿no? Ajá. Nunca llegan 15, llegan un poco más, Ah. es que no, es un grupo, la dinámica es muy diferente. La dinámica es que No, está nosotros bien. hablamos directamente contigo, ¿no? Entonces, o tú Sí. puedes iniciar Sí, hablando de cosas que yo piensas que anoté te gustan. algunos temas que tal vez puedo mencionar Ok, y luego adelante. decidimos, no vamos a poder hablar de todo, pero y sí, obviamente yo agradezco muchísimo el interés de la gente en asistir, ¿no? Es que yo no sabía cómo era la dinámica hoy, por eso no supe cómo, qué preparar o cómo. Y también comento que mis alumnos tienen otra actividad hoy. Entonces, no sé, de los de la vez pasada hay un grupo de Lourdes Vice y tenemos otra cosa hoy, entonces ellos no se van a conectar, que tal vez lo hubieran hecho y en otro momento. Um, pues, bueno, saludar a todos y agradecer la invitación y um, uh, todo. Pues yo acabo de llegar anoche como la 1 de la mañana de Estados Unidos y veo que mis apuntes los hice en inglés porque estaba en ese canal, entonces estoy en... um, yo nada más mencionaré algunas cosas, y si quieren o no, ahí vemos. Y me parece muy bien la pregunta que propusiste, David, o sea, um, pues cuando yo, bueno, conceptualmente, um, es la idea de pensando en estudios de parentesco y estos temas. Y es algo que ya se ha planteado, que realmente lo que nosotros estudiamos como parentesco no tiene que ver con la biología o con la formalidad de la reproducción biológica. O sea, no es necesariamente el punto de partida o las relaciones de matrimonio, aunque son los modelos que se ha generado. Todo está ahí, pero para la gente, los hechos importantes, existe todo este otro nivel, ¿no? Quién es el padre de quién y quién es el hermano de quién o quién se casó con quién y todas estas relaciones. Pero para ellos lo importante son esas redes de ayuda y circulación de trabajo. Y en ese sentido puedes tener relaciones más cercanos y considerar a alguien más cercano que tal vez no tienes ninguno de estos otros vínculos. Mientras tu hermano, tus padres, tus hijos pueden ser gente casi ajeno, por eso dicen son como nada para mí. Claro que son sus padres, los respetan, hablan, los saludan, pero ellos tienen otras nociones que cuentan mucho, que es la idea de con quién colaboras, quién te ayuda, y al fondo esto es lo que llaman su gente, tienen este concepto mi gente, y quiere decir la gente con quien tú colaboras. Muchas veces tu red realmente sí se basa
en lo que hemos estudiado como parentesco. No es que no importan, sí importan mucho estas relaciones, pero hay como otra dimensión y esto tiene implicaciones para cómo se forman alianzas políticas o cómo se forman las estrategias económicas que la gente emprende, y cuestiones como el compadrazgo vuelven a ser muy importantes, ¿no? Porque es una manera de afiliarte con gente formal en el modelo actual o con orígenes europeos, que también influyen mucho en lo que la gente hace. Bueno, no sé si esto tiene sentido para ustedes o no. Y la idea de que las relaciones y la gente se construye sobre las personas, las relaciones entre la gente, las relaciones sociales y las personas se construyen a través de la circulación de fuerza y el trabajo. Ahora, una vez me preguntó, y creo que tiene implicaciones para teoría en otros lugares, bueno, teoría en otros sentidos. Una vez me preguntó Roger Magazine sobre qué relación tendría esto. Bueno, yo también lo había pensado desde que era estudiante. Antes de terminar la tesis de doctorado, lo discutía también con algunos que eran estudiantes conmigo. ¿Qué implicaciones tiene para la teoría marxista? Es como otra teoría de trabajo y circulación de energía, o cómo podríamos reflexionar sobre las teorías de marxistas, sobre trabajo, sobre plusvalía, sobre todas estas cosas. Y también ¿qué pasa con este modelo cuando se enfrenta con el capitalismo y el modelo de trabajo asalariado, que sí es un modelo de explotación? Y hace que la gente menos capaz de defenderse en un contexto de economía capitalista, o más, o qué es lo que pasa cuando gente que opera con esta lógica se inserta en un contexto donde las reglas de juego son diferentes. En el caso que estudié, mucho en el caso de ellos ha sido por comercio, que evitamos un poquito este dilema, pero hay muchos mesoamericanos que tienen estas ideas que sí están funcionando en un mercado laboral capitalista más convencional. ¿Y qué pasa? ¿Cómo operan? O sea, esto fue una pregunta que me pareció muy interesante. También, ¿qué pasa con este modelo frente a los valores de la modernidad basado en el individualismo y la idea de una persona como individuo que elige y escoge, que obviamente es el folclore del modelo dominante, pero estas ideas y competencia, y cuando es un modelo que se basa parte de la idea de que las personas son individuos autónomos que hacen lo que les beneficia inmediatamente en lo personal, frente a otro modelo, porque este otro modelo de los mesoamericanos que planteo es completamente colectivo, no hay limitas, no están, en inglés dirían, they're not bounded categories. Las personas, una persona no está delimitado tan claramente porque está vinculado a través de estas relaciones con muchísimos otros, y en su actuar está siempre atendiendo toda una red de relaciones con sus energías, con sus recursos económicos inclusive. Entonces la gente no trabaja como para uno solo, sino que está siempre viendo su actividad en una red, y también su capacidad de actuar está mucho en función de todo esta red, ¿no? Pero eso es muy distinto. Y por eso planteo o da posibilidades de resistencia a este modelo, porque lo que yo he observado es que de cierta forma mucho del peso del intento de expansión de la economía capitalista, o no sé cómo lo queremos llamar, del mercado libre extremo, no sé cómo queremos llamar este modelo, implica que la gente actúe como individuos autónomos y cuando están
involucrados en grandes redes de gente y actúan como colectividades, no funciona tan bien el modelo. La lógica del consumismo y muchas cosas. Bueno, habría que ver, ¿no? Son temas complicados, ¿no? Otra pregunta que también se me ha ocurrido de esto es cómo se manejaría o qué implicaciones tienen para las teorías como políticas a nivel de las comunidades o a nivel de unidades mayores, ¿no? Históricamente. Yo creo que eso nos puede ayudar a entender tal vez algunas cosas sobre las organizaciones históricas prehispánicas y también respuestas en la colonia o inclusive en las comunidades actuales hoy. Otro tema que me interesa mucho, que creo que lo mencionamos la vez pasada. ¿Una pregunta? ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, claro, sí. Bueno, me interesa, muchas gracias por tu charla y por las ideas que estás compartiendo. Son reflexiones creo que muy importantes para los que trabajamos con pueblos indígenas. Y bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que justamente hay muchas tensiones, contradicciones, cuando estas comunidades se insertan a trabajar fuera de sus comunidades de origen, migran internacionalmente y sus formas de vida se transforman, como tú lo decías hace 8 días, tanto en el lugar de origen como en los lugares donde se asientan. Y aquí yo te quería preguntar, bueno, porque has trabajado con muchos, a lo largo de un periodo muy largo con esta comunidad, y yo te quería preguntar esto que hablas sobre qué es lo que, si tú consideras, y qué sería los elementos que constituyen la solidaridad del grupo, y que mantienen esos lazos comunitarios a pesar de que estén disgregados en distintos lugares. Mira, yo he trabajado migración indígena con zapotecos y con mayas yucatecos a California, y son dos naciones completamente distintas, ¿no? Y una de las cosas que yo encuentro con zapotecos, y por eso te lo pregunto por lo que estás diciendo, viven en Los Ángeles, están integrados al mercado de servicios, viven en una ciudad cosmopolita, multicultural, etcétera, ¿no? Y algo que me parece y que es algo que yo he trabajado que permite que la solidaridad de estas comunidades zapotecas, porque son varias, permite su continuidad y refuerza sus lazos comunitarios, es la organización social, que no se reproduce como en el pueblo, pero sí las fiestas, la reconfiguración de las comisiones de los barrios, de la comisión del pueblo, que son muy diferentes entre las comunidades, digamos, zapotecas, pero es lo que constituye realmente la base de la vida comunitaria y que se está transmitiendo a la segunda generación. Eso no lo encuentro con los mayas, porque sus formas de organización social son distintas. Ellos no tienen sistema de usos y costumbres, por lo menos con las comunidades que yo trabajo. Entonces, bueno, en tu caso, a mí me interesaría mucho, sobre todo por todas las transformaciones que has visto, que yo aquí te puedo decir, con los mayas lo que es muy fuerte es la solidaridad de las redes familiares, algo que tú estás hablando, ¿no? Eso es un vínculo fuertísimo en el lugar de origen, en la península de Yucatán, porque hay una migración muy fuerte, y en distintos lugares donde ellos migran a Estados Unidos. Pero sí hay vida comunitaria, sí hay, pero nada que ver con los zapotecos. También su migración es más reciente. Sin embargo, lo que refuerza los lazos son las redes familiares y extensas además. Porque los zapotecos se llevaron casi a toda la familia a Estados Unidos, los mayas no. También porque es un proceso más reciente. Entonces, me surge esta pregunta, ¿qué es en el caso de las comunidades con las que tú has trabajado? ¿Qué consideras tú? ¿Qué elementos constituyen justamente esa solidaridad o esa cohesión que
con todas estas tensiones de que los jóvenes, porque esto pasa también con estas otras comunidades, hay quien totalmente se aleja de la comunidad, se desidentifica, deja de hablar la lengua, o hay otros que la hablan, pero se identifican más en nuevas narrativas de la identidad étnica en Estados Unidos. No sé, me encantaría escucharte un poco más sobre esta comunidad con la que tú trabajas. ¿Qué es lo que, con todas estas tensiones de desidentificación, distancia, resignificación de la identidad, si tú encuentras o qué elementos son los que continúan, digamos, tejiendo esos vínculos comunitarios, o al contrario, a lo mejor los están destejiendo, no lo sé. Muchas gracias, me gustó mucho tu trabajo y sobre todo creo que algo que recuerdo que resalta mucho en tu presentación es el concepto del trabajo, ¿no? Cómo se abre a distintas dimensiones que es distinto de la manera en que nosotros valoramos el trabajo, ¿no? Eso me parece súper interesante. Gracias. Bueno, es perfecto y excelente todo esto que comentas. Me interesa mucho porque es precisamente lo que pienso que hay que hacer, es ver otros casos y ver hasta dónde operan o no estas ideas y cómo y en diferentes contextos. Entonces, yo creo que, como dije, no sustituye los vínculos de parentesco más convencionales. Simplemente es una dimensión adicional que en el caso de los nahuas que yo estudié, siento que tiene bastante peso, pero es estas ideas. Y creo que permite que operan en sistemas, distintos sistemas, bueno, para nosotros analíticamente, ¿no? Porque para ellos están viviendo su vida. O sea, son distinciones que nosotros hacemos. Pero lo que yo pienso es con la teoría, yo precisamente me preguntaba eso cuando empecé, ¿cómo logran ser tan buenos comerciantes, andar en las ciudades, participar en la economía de la modernidad a través de estos vínculos con turismo, pasan mucho tiempo fuera de la comunidad, interactúan con gente de afuera y aprenden obviamente español ahora, algunos de esta zona que han migrado también pues están en Estados Unidos. Sí, hay casos de migración también. Y parece que este sistema permite mantener vínculos internacionales, ¿no? O sea, lo interesante es que este flujo de energía vital y trabajo a través de personas y cosas no está fijo en un solo lugar. Ese no es basado en residencia necesariamente, ¿no? Entonces tú puedes estar, la gente que está en Estados Unidos trabajando en este sistema, siguen parte de la comunidad y del grupo doméstico y los cuentan como tales, mientras siguen participando a través de, pues apoyan para las fiestas o cuando hay un matrimonio en la comunidad o cuando hay alguna obra comunitaria, mandan recursos y la gente que del pueblo cuando se va allá puede buscarlos a ellos y ellos van a ayudar a la gente nueva a encontrar un lugar donde trabajar, donde vivir, si tienen una urgencia. Entonces yo creo que es como una estrategia como de tender redes socioculturales y económicos ahí sí me influyó mucho la idea de Murra del archipiélago, pensando también es la idea andina que trabajó tanto John Murra. Yo los veo como archipiélagos de gente de estos lugares o con diferentes islas en diferentes lugares donde la gente se conecta y extienden sus redes de influencia. Y es lo que permite que van y vienen y que se mantienen estas presencias en diferentes lugares. Pero la lógica con que lo hacen no es la lógica del sistema dominante que fija las reglas donde están. Entonces, por eso yo hablo con mis paisanos de Estados Unidos y dicen, ay, estos pobres mexicanos en su pueblo los explotan. ¿Por qué tienen que pagar los estudios de sus hijos o sus sobrinos, de sus sobrinos o de sus hermanos menores? ¿O por qué tienen que ayudar
que haga en la casa algunos primos y todo el tiempo le manden dinero para su pueblo. Y eso está muy mal porque nunca se hacen de nada aquí. Pero ahí es un ejemplo donde yo veo este enfrentamiento, porque la lógica de allá, de los blancos, clase media, más o menos que controlan el sistema, es que si tú estás allá, estás ganando para ti y tal vez tu hijo. Pero ¿por qué vas a pagar los estudios de un sobrino o de un primo o de un ahijado? Mientras todo esto es fungible para la gente que vive estas lógicas. Claro que hasta yo ya empiezo a hacer esto, ¿no? Si vives en contacto con estos sistemas, pues tienes que cooperar. O sea, si quieres estar parte del grupo, cooperas y no lo veo mal, no lo veo como explotación, porque tú sabes que te van a ayudar también, ¿no? Entonces, no sé si esto te ayuda, pero yo pienso que estas ideas que describo tienen mucho que ver con la manera en que ellos entienden estas relaciones, ¿no? Y la lógica detrás, que es una lógica de interdependencia y colectividad, pero que funciona, porque la idea vieja, la idea antigua que teníamos, o los viejos modelos, pensábamos que si se inserta la gente en una economía basado en dinero o una economía moderna, estas formas van a desaparecer. No pueden seguir funcionando. Y lo que vemos es que más bien están fortalecidos en algunos contextos. Entonces, las fiestas son más grandes por todas las aportaciones de la gente que se fue, ¿no? Y la gente construye casas en los pueblos, aunque no están ahí, pero están invirtiendo en su pueblo o en su lugar de origen o en los hijos o primos o sobrinos o los que se quedaron. No están rompiendo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora, hay unos que sí rompen y ya no quieren, ¿no? También no quieren seguir apoyando, no quieren, y ese es otro caso, pero muchas de las personas siguen alimentando estas redes, aunque están lejos, ¿no? Y la otra pregunta es que cómo entienden su actuar con la gente en Estados Unidos o con las redes de trabajo y las reglas con los jefes y sus empleadores y esto, y cómo manejan esta parte del individualismo extremo, que es el modelo de allá, frente a su propia lógica. Pero yo siento que manejan diferentes lógicas simultáneamente, y eso les da una capacidad de resistencia y se explica la reproducción cultural. Y no es un proceso lineal. Entonces viven vidas muy complejas. Y esto sin hablar de la relación con los muertos y todos estos entes extrahumanos que también son muy importantes. Yo tengo una pregunta en esto que acabas de decir. ¿Qué pasa con los que rompen, con los que se quedan fuera o los que deciden no estar? ¿Por qué salen de las redes y de qué forma pueden regresar, si es que pueden hacerlo? Eso es interesante. Este sistema permite que tú te vuelves a insertar o que alguien que no es del grupo puede entrar, porque tú te estableces a través de dar y participar, y no te van a negar la participación si tú llegas y, bueno, habría que ver las circunstancias, pero sí, es algo que yo considero que es interesante, que la gente puede decidir entrar o volver, pero tienes que cooperar, tienes que hablar con el pueblo, tienes que hablar con la gente, o sea, hay que negociar esto, pero se puede. Y sí hay gente que se va, y siempre ha habido gente que decide que no quiere vivir en un sistema así. Y en este caso mencioné los que se convirtieron a testigos de Jehová, que yo pienso que fue una manera, la conversión religiosa fue su pretexto para dejar de participar en los cargos y en muchísimas actividades. Y en ese caso, pues, lo sigue saludando. No es como los Amish, de donde soy en Pensilvania, que si la gente rompe con las reglas de la comunidad, tienen estas prácticas como muerte social, ¿no?
ya no les hablan, ya no pueden convivir con ellos, quedan expulsados. No es tan extremo, pero simplemente son como nada, ¿no? Tú sabes que ahí están y los saludas, pero no son nada porque no son ya de tu gente o tus redes activas, pero pueden regresar. Y está pasando, veo esto en casos de gente que de repente, con el tiempo, ¿no? De repente llega alguien y ya ni sabías que existía esta persona. No, sí, tuve un hermano que se fue, que no volvió y que se contó con una mujer no sé dónde, pero ya está grande, ya quiere volver, o ya vino su hijo y él sí quiere vivir aquí. Entonces, o sea, sí sucede, ¿no? Estos casos. Comento esto porque en el caso de Rarámuri, que yo trabajé para la licenciatura y la maestría, hay gente que sale de las redes y que deja incluso de ser considerada como paciente. Sí. Por su forma de hacer, que es prácticamente lo que estás diciendo, ¿no? El actuar, el hacer, el participar en redes distintas, digamos que segmentos de la cultura, por ejemplo, las danzas, es una forma de participar y trabajar. Sí, para sí. los Rarámuri. Cuando uno deja de participar en las danzas o deja de participar en redes de reciprocidad, de trabajo recíproco, etcétera, comienza a salir de estas redes y por consecuencia, en algunos casos deja de ser considerado como pariente. Entonces, la forma de volver a la carta parental y a la sociedad Rarámuri es, pues, insertarse de nuevo por estas redes de colaboración y de danza, en donde también se pueden insertar estos hijos de matrimonios interétnicos, ¿no? Entre Rarámuri y mestizo, que si bien son considerados mitad y mitad, por su forma de hacer van a ser considerados de un tipo de grupo étnico, ¿no? Ya sea Rarámuri o mestizo. Y esta parte de la participación en los espacios es lo que determina el ser, ¿no? El hacer determina el ser. Exactamente. Entonces, exactamente. Esto que decías al principio de cómo nosotros podemos llevar esta propuesta que tú tienes o las cosas que nos estás diciendo a otro tipo de ámbitos culturales, ¿no? En donde encontramos cosas muy similares, aunque la dimensión cultural sea totalmente pues, grande, ¿no? Muy, muy diferente el caso de Rarámuri con el caso de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Con el caso de los mixtecos o de los zapotecos, ¿no? Los mayas incluso, pero encontramos cosas que están ahí y creo que esto es un poco lo que David preguntaba al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que comentó Adriana que también quería mencionar, que hace poco estuve, bueno, vía Pedro Pitard, y estuvimos hablando de esto y del modelo, y entonces él comentó, y yo considero muy importante, agradezco mucho que me dijo, pero él dijo que él con los mayas no ve este énfasis en el trabajo como tema tan central, que es muy marcado. O sea, que mi punto de partida era la idea de trabajo, cómo construir la propuesta. Entonces dijo que no está tan seguro que tan panamesoamericano es, porque nota mucha diferencia con los mayas. Y me llama la atención que dices que para las mayas es más bien la red familiar muy central para ellos. Ahora, yo pienso que no es una contradicción, es como una variancia, un variante. Y estoy pensando en un caso que leí hace mucho, no sé ahora cómo estará, pues alguien que trabajó, Lynn Stephens, que trabajó en Oaxaca con zapotecas y mencionó que con el turismo en Oaxaca, las fiestas de pueblo y estas grandes fiestas para ella no eran tan importantes para la comunidad. Creo que estuvo en Teotitlán del Valle y era más bien porque llegan turistas y se sienten invadidos, entonces ya dejaron de ser, y para ella eran lo que ella observaba en ese tiempo, estamos hablando de hace 20, 30 años, ahora puede ser que todo cambió, pero en ese tiempo eran más bien las fiestas familiares. Entonces las bodas y los bautizos y
los 15 años y estas fiestas más de ciclo de vida. Y eso también me parece lógico, porque ahí sí controlas quién llega. No va a llegar un camión de turistas a tu boda, ¿no? O sea, a la boda de tu hijo, tu ahijado o un entierro, ¿no? Entonces ella notaba, ella lo explicaba en esos términos, pero yo creo que puede ser también. Hay un pueblo en la región donde estoy que es bastante compartido en muchas cosas, son como 18 pueblos de esta región que comparten muchas prácticas muy comunes, o sea, sería la región del Alto Balsas. Hay unos pueblos donde el compadrazgo tiene muchísima importancia y otros donde es menos. Entonces yo creo que son diferentes instituciones que existen y por diferentes razones enfatizan uno frente a otro. Entonces cuando me comentó esto, Pedro, yo creo que y me dice, bueno, no quiero atacar tu modelo y tiene mucho interés, pero pues yo lo veo así. Digo, no, está interesante. Si el trabajo no es el eje, ¿qué puede ser? Y empezó, bueno, no fue muy largo, pero pregunté sobre el respeto, porque el otro aspecto clave de este sistema es la idea del amor y respeto, y como esa motivación de dar o de ayudar y apoyar, y circula eso, y es la idea de la crianza o la nutrir algo, que es un componente que no lo traducen tanto como trabajo, aunque es trabajo, pero es la idea de nutrir y impulsar que crezca y florezca algo, ¿no? Que lo usan para la crianza de los niños. Bueno, total que él dijo, respeto sí. Dijo que para los mayas ese concepto de respeto y respetar a los demás. Entonces, podría uno construir ese sistema a partir de la idea de respeto. Y me llama la atención porque veo que en los Andes hay gente que habla de esto. Vi un libro que es sobre una sociedad de respeto, ¿no? Y no sé si la idea de buen vivir también, o sea, entonces no quiero decir que es lo mismo, yo creo que puede ser distinto el modelo andino, es algo que me interesa mucho por todo lo que planteó Murra, que lo que circulaba en el imperio inca era más bien el trabajo como tributo, ¿no? La idea de, pensando en modelos políticos, que el tributo era más mano de obra y no los bienes, y entonces el Estado tenía que ponerse a producir, mandar a la gente a producir, pero controlado por el Estado, que es diferente que si simplemente juntas productos que otros producen a su manera y nada más lleva su producción. No tienes que meterte en la organización de la producción. Bueno, eso será el modelo de un aspecto que, pues son cosas que habría que ver, pero la idea de respeto puede ser. No sé si esto ayuda, o sea, no, o la idea de crianza y nutrir algo, tal vez esto es. Porque tiene que ver más con reproducción, con niños, con las plantas, los animales, y es lo que ellos llaman luego ver tu trabajo, ver a la larga el producto. Entonces, cuando el sueño que cuando te casas quieres que todo el mundo viene a enterrarte, ¿no? Que eso es una vida exitosa, que llega mucha gente a enterrarte porque es como tu red social que toda tu vida generaste. Gabriela, habla a ti. Gabriela. Olá, ¿qué tal? Hola. Katy, yo he trabajado en la Sierra Norte de Puebla, en la región de Cuetzalan, específicamente en San Miguel Tzinacapan. Y bueno, desde la maestría, cuando trabajé, investigué la concepción del diablo, ¿no? Cómo lo había interpretado. Porque yo vengo de hacer bueno, en la licenciatura hice un trabajo con los aymaras. Y estudié el Carnaval de Oruro, que hay la Diablada, ¿no? Como lo había interpretado ese personaje. Después, bueno, en la Sierra empecé con eso y ya en el doctorado trabajé el curanderismo. Cuando hice la investigación sobre el diablo, registré un mito que la fundación del mundo se daba a partir del trabajo. O sea, Dios en el comienzo de los tiempos hizo una apuesta con el diablo para saber quién iba a ser el padre
pues de los seres humanos, ¿no? Entonces Dios hace mucho esfuerzo y trabaja durante 7 días consecutivos, ¿no? Para formar el mundo. Entonces vence la apuesta y dice, ahora ellos serán mis hijos, no para ti, porque si fueran hijos del diablo, pues él lo comería a todos, ¿no? Y el mundo, pues, se acabaría. Entonces desde ahí me llamó la atención que el trabajo era lo que fundaba el mundo, ¿no? Y no era ni la palabra o el verbo, como en el mito cristiano. Pero en ese entonces no conocías tu trabajo. Ya en el doctorado que investigué el curanderismo, también ahí, pues tu modelo me fue muy útil, porque otra vez llegué y entonces voy con los curanderos, entonces ellos dicen, viene el enfermo y pide, oh, usted me puede ayudar, no, así estoy, entonces él dice, piensa y dice, ok, yo voy a trabajar por ti. Entonces, cada vez que las personas utilizan una palabra que normalmente yo no usaría en ese contexto, pues me llama la atención, porque lo normal aparentemente sería decir, yo te voy a curar, yo no te voy a dar un medicamento, pero no, siempre decía, yo voy a trabajar por ti. Entonces ya se ponía toda la noche enfrente del altar doméstico y decía, yo estoy acá trabajando con los santos, yo trabajo con Dios. ¿Tú para quién trabajas, no? Entonces, sí. el trabajo como que estaba muy presente y obviamente la enfermedad y la salud está directamente conectado pues con Chicahualis, que es Chicahualis, y en otros lugares, en estos lugares la fuerza es Chicahualis, ¿no? Entonces empiezo haciendo pues un trabajo, la cosmología, como el trabajo está. También después vi otro mito donde la pareja original pues trabaja para la humanidad que viene. Entonces, desde el trabajo es el que va a fundar las relaciones sociales, ¿no? Desde el comienzo del mundo, nuevamente. Luego estudio la concepción de la persona para entender, porque tanto el cosmos como la persona, como la sociedad, son 3 ámbitos que son articulados en el curanderismo. Entonces yo tenía que entender todos esos ámbitos para entender la lógica que el curandero aplicaba a sus trabajos, ¿no? Entonces en la concepción de la persona, pues voy a ver todos los rituales de conformación. Entonces lo primero son los padrinos de bautizo que van a transferir el nombre, van a transferir el rol social y están trabajando para componer el cuerpo social del ahijado, ¿no? O sea, ese aspecto del componente anímico tiene que ser fabricado con el trabajo, no es algo que se pega al cuerpo de forma automática, sino que el primer impulso tiene que ser dado por los padrinos hasta que a los 7 años el niño ya, más o menos, ¿no? Porque ese ritual se repetía antes por 7 años consecutivos con los padrinos. Entonces, a los 7 años, supuestamente el niño ya estaría integrado a la red de intercambio y ya puede contribuir para conformar a otros. ¿Sigues por allá? Sí, okay. Sí. No, está muy interesante. Me fascina lo que estás contando. Ok, entonces, la persona es una obra en permanente construcción, porque ahí yo observé que qué es lo que le daba fuerza, ¿no? Fuerza que es equivalente a salud, que es equivalente a suerte, que es equivalente, ¿no? Entonces era el hecho de permanecer en esa red. Entonces cada vez que uno entablaba una relación social, sea de matrimonio, de compadrazgo, pues su fuerza aumentaba. Entonces esas personas eran menos propensas a enfermarse, ¿no? Y lo contrario también es verdadero. La gente que menos participaba, pues estaba más propensa a enfermarse. Y también alguna ruptura de la norma o de los modelos de relación social, una transgresión más bien, pues hacía con que la persona estuviera más vulnerable a la enfermedad, ¿no? Bueno, entonces de ahí paso a los ritos terapéuticos. Entonces el curandero pues va a trabajar y ahí lo que yo percibí es que él usaba pues esos modelos de organización social para relacionarse con los santos y con las entidades del abajo, ¿no? Con los seres del abajo. Entonces, parecía, bueno, encontré esa lógica que con los seres del arriba se repetía un poco lo que pasaba en el núcleo doméstico, porque él decía,
y repetía, y la gente también, yo trabajo con los santos. El brujo trabaja con el diablo, ¿no? Entonces no es lo mismo, trabaja para el otro, significa que está sacando pues energía vital del circuito de nosotros y dando a los otros, ¿no? Y entonces, pues cuando trabajaba, él pues acumulaba fuerza vital en su cuerpo, porque trabajar es socializar. Entonces, si yo socializo con los santos, pues voy a tener más energía vital y eso le daba la fuerza para pelear con los seres del abajo, que son los que robaban pues la sombra, ¿no? Bueno, lo que tú dices del respeto, obvio que yo entré por ahí, por el tema del curanderismo. Entonces, si bien aprovecho tu trabajo y el de James Taggart sobre el núcleo doméstico y el sistema de parentesco, yo no fui para estudiar el parentesco, pero sí vi, ¿no? Y por ejemplo, allá ellos dicen, sepan, titoki, timoti, kipanoa. O sea, lo pasamos juntos trabajando, ¿no? Los del núcleo doméstico trabajan y Taggart dice, ¿no? Se cosa tequi, que trabajamos juntos para un mismo propósito. Y el curandero y los santos trabajan juntos para un mismo propósito, que es el de curar al enfermo. Ahora, lo que yo te quiero comentar también, el trabajo produce fuerza vital, chicahualis o chicahualista en tu caso, y entonces eso constituye el cuerpo social de la persona, que es equivalente a uno de sus componentes anímicos, que yo llamé la sombra social, en contraste con la sombra animal, que es el animal compañero que se pega al cuerpo en el nacimiento, pero no necesita de trabajo ritual para pegarse el cuerpo, al contrario de la social, que sí necesita, ¿no? Del trabajo de los padrinos. Ok, entonces eso produce salud, produce fuerza y hay una circulación de afectos, porque también ahí en esa red, ¿no? Circulan afectos, como tú dices, el amor y el respeto, ¿no? No es solo el trabajo. Cuando yo transmito algo, un objeto, algo así, también va, digamos, plasmado en eso, pues todo ese afecto, ese cariño, ¿no? Entonces, ahora, cuando ese afecto es otro, cuando es motivado, fue lo que yo vi, que también hago, pues, profundizo en la envidia, ¿no? En la envidia. Entonces, cuando la gente hace motivado por la envidia, lo que hace circular en el circuito de intercambio, pues ya no es el amor, ya no es la fuerza, es una fuerza contraria, que yo llamé socialidad degenerativa, en oposición a chicahualis, que es la fuerza vital constructiva, ¿no? Entonces, de hecho, así se llama mi tesis, socialidad constructiva y socialidad degenerativa. Entonces, cuando las acciones de las personas son motivadas por la envidia, ¿ok? Y se rompen, pues, esos modelos de socialidad de los seres humanos, porque esos son de los seres humanos en oposición a los animales, ¿ok? Los seres humanos, y ahí, bueno, se ve desde los mitos cosmogónicos, cómo se instauran esos modelos de reciprocidad, de colaboración, y eso es lo que da el impulso al mundo, para empezar. Pero justo cuando el diablo, ahí también es un mito cosmogónico, cuando él sale de ese circuito, porque él era el hermano de Dios, pero en algún momento él siente envidia, y ahí lo reinterpreta el mito de Caín y Abel, entonces él mata a su propio hermano, o sea, sintió envidia, dejó de colaborar en el núcleo doméstico, y entonces él es expulsado de la comunidad, y es cuando la fuerza contraria empieza en el cosmos. Entonces, cuando se circula envidia en vez de amor o respeto, es cuando surgen las enfermedades, y yo vi esa relación, pues, justo en las enfermedades. La envidia, ¿qué es? El envidiado recibe una carga negativa, ¿no? En vez de recibir ese calor, ¿no? Que la fuerza vital es calor, lo que recibe es una sustancia fría que queda pegada en el cuerpo de la otra persona. Y por eso el curandero tiene que limpiarla y tiene que sanarla, ¿no? Entonces, las dos cosas, o sea, sí, el trabajo, cuando compartimos los bienes, pues, de nuestro trabajo con los demás, se genera esa fuerza vital, pero cuando no lo hacemos y rompemos el circuito del intercambio recíproco, producimos una fuerza contraria, que es la enfermedad. ¿Qué te parece? Es genial. ¿Ya terminaste la tesis? ¿Ya está? Sí,
Sí, Sí, sí, sí. a mí me interesaría muchísimo conocer todos estos datos porque yo no he trabajado ese tema tanto de curanderismo, sé que y medicina tradicional y todo esto. Lourdes Páez, que trabajo con ella en una línea de investigación, ahí sí ella ha trabajado más esto y trabaja esta región, pero exactamente, tiene que explicar eso, tiene que funcionar en este ámbito. Entonces, me parece genial que has podido encontrar todo esto y si tienes algunas cosas publicadas o, perdón que no conozco tu trabajo, pero me parece, tu trabajo también es nuestro trabajo, ¿no? Digo que no Sí. conozco tu investigación, pero sí me interesaría muchísimo y dialogar más sobre esto, porque yo creo que cada lugar y cada contexto va a generar variantes y diferentes expresiones a partir de esto, ¿no? Y eso es un poco la idea, que es como una serie de principios o lógicas que se aplican en diferentes contextos. Sí. Y pues ahora en la zona del Balsa sí se puede trabajar, obviamente, curanderismo y esto, pero siento que en la región donde estás tú está mucho más desarrollado, o sea, es una región donde hay muchísimas prácticas que no he observado yo, ¿no? En la zona donde estoy, pero sí, sí es. Y lo que me gustó mucho, porque a partir de cuando entras por ahí por el trabajo, ¿no? Que es tu propuesta, Sí. y esto lo agradezco mucho, pues bajas a la tierra algo, porque siempre se habla en cosmovisión como algo allá en el cielo, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta que no, que esos modelos son los que sirven como de base para la relación con las divinidades y no lo contrario, no es el cosmos que determina la sociedad, sino la sociedad que está proyectándose hacia el cosmos. Y yo creo que es fundamental porque entonces bajamos a la praxis, a la práctica social y todo se vuelve palpable, digamos así, y quita lo sobrenatural de la ecuación, porque no es nada del otro mundo, ¿no? Sí, y la idea que trabajan juntos y las deidades y estas entidades requieren también del trabajo de los humanos. O sea, ellos necesitan también las ofrendas y los rituales que se hacen. O sea, ellos se fortalecen fortalecen a la gente y la gente los fortalece a ellos cuando trabajan juntos. Y inclusive para lo malo es lo mismo. Por eso muchas veces cuando hablan de brujería, no sé si lo has oído, aquí en Morelos, en esta zona, dicen, es que le hicieron un trabajo. Y cuando dicen esto, quiere decir que lo embrujaron. O sea, no lo dices tan directamente, hay que ser discreto, ¿no? Pero se me hace que es un trabajo, que alguien le mandó a hacer un trabajo, pero quiere decir que lo mandaron a fregar a través de la brujería y que por eso necesitan inclusive gente urbana, es como que si te está yendo mal en el trabajo y dices, necesitas una limpia, a veces, se me hace que lo están trabajando, como que alguien está haciendo, sí, pero es esta idea de trabajo en ese sentido, no el... muy interesante, muy interesante. Sí, y solo para terminar. Y entonces lo que vi es que pues las enfermedades eran más, seguían la misma lógica de los intercambios, ¿no? La enfermedad como algo que circula, entonces la enfermedad como algo que tú pierdes y la enfermedad como algo que tú ganas. Cuando pierdes, generalmente llamada susto, porque pierdes algo, y cuando ganas es el aire, ¿no? Entonces quita también esa idea de que la enfermedad del alma, no, sería la enfermedad de las relaciones sociales, porque son las relaciones sociales las que están circulando, socialidad degenerativa en el circuito y enfermando a las personas, ¿no? Sí. Esas ideas son fundamentales, porque exactamente, entonces la ética no tiene que ver con bueno y malo y con cierta acción o no otra acción, es esta circulación constante y lo que lo para o lo desvía o lo que lo impulsa y lo fortalece, ¿no? Este constante circular. Y es la acción, es la dinámica. Entonces, por ejemplo, en cuestiones rituales, cuando hablan de pecado, el pecado es el no actuar con razonamiento, clamachilis o juicio. Y eso quiere decir que no reconoces las obligaciones que tienes y lo que recibiste.
Entonces el pecado es el no dar, el no participar, el no fomentar esta circulación. Por eso la envidia porque si la envidia implica que dejas de participar, estás como trabando el sistema. Pero no es una idea de pecar como algo, una regla que rompiste en un sentido limitado, ¿no? Que el adulterio, que no sé qué, es un acto, sino es este flujo que hay que estar siempre participando y estimulando, ¿no? Entonces, es muy interesante. O la deuda no pagada, esa es otra forma también de entender el pecado, que tú sabes que tienes una deuda y niegas a reconocerlo y pagarlo. Que la reciprocidad negativa también enferma a los demás, porque en el momento que tú no retienes, pues los demás dejan de recibir, entonces vas a enfermar a los demás, ¿no? Vas a enfermar. Y bueno, yo ese trabajo originalmente era una comparación entre el curanderismo quechua de los quechuas del Cusco, en Perú. Al final no pude terminar porque, bueno, faltó un poco más de trabajo de campo allá y también porque la literatura no es tan amplia. Pero yo también observé que el trabajo era algo bien importante, que también las enfermedades estaban motivadas por las relaciones sociales, ¿no? Entonces eso queda algo así a investigar, pero que también yo creo que podría pensarse así también. Gracias, muchas gracias. Tu trabajo me ha inspirado mucho, te agradezco. Ay, bueno, yo también agradezco. Sí, Javier, quisiera intervenir un poco. Sí. Bueno, yo me quedé pensando un poco sobre tu primer comentario, Catherine, que en relación a un comentario de Roger Magazine, que cómo pues, el marxismo puede, digamos, intervenir en la discusión, ¿no? Y la verdad que yo creo que muchos que hemos trabajado en áreas campesinas y todo eso, quedamos, y vamos con herramientas marxistas, quedamos desconcertados ante una realidad compleja, ¿no? Pero yo pienso que un asunto fundamental es que el trabajo, la circulación del trabajo en los ámbitos comunitarios, son sobre todo trabajo no alienado, es decir, el concepto de alienación que sí cabe digamos, en los arreglos más tradicionalmente capitalistas, digamos, no cabe en los ámbitos comunitarios. Me parece que eso sería una vía interesante para discutir ese asunto, ¿no? Y por otro lado, siento también que en toda la discusión, digamos, sobrevuela o está ahí de alguna manera como un elemento relevante la dimensión comunitaria, ¿no? Que tiene tantos entrecruces con el parentesco. Y en ese sentido me gustaría comentar, pero también para aportar un contexto un poco diferente, también quechuas, para la compañera Gabriela aquí en la Patagonia, que han venido desde hace ya 3 o 4 décadas a los valles de los ríos de aquí de la Patagonia a producir hortalizas, ¿no? Y les va muy bien con eso. Y reproducen aquí mucho de la vida ritual, sobre todo andina. Y en particular lo que vemos acá es que varias cosas interesantes. Una de ellas es que los pasantes, que vienen a ser los cargueros de las fiestas, ¿no? De la Virgen de Ucupiña, la Virgen de Copacabana, que son vírgenes católicas, muchas veces no son católicos. Tan así digamos, la fuerza de la ritualidad comunitaria, que no son de otras religiones, normalmente protestantes. Sí. Pero siguen cumpliendo también con he el visto cargo. en el occidente de México algo de eso, pero siempre se presenta de manera, digamos, en fin, hay una complejidad aquí muy grande, ¿no? En todo esto. Pero sobre todo pienso que digamos que la dimensión comunitaria es una que interviene acá de manera muy definida, ¿no? Me acuerdo de un comentario, creo que de Aguirre Beltrán, que él decía que, bueno, el primer lugar de la reproducción de las entidades indígenas pues son las comunidades, ¿no? Inclusive no la familia, como uno diría, bueno, la familia, ¿no? Según recuerdo haber leído, ponía más énfasis en lo comunitario. Son simplemente comentarios, Catherine, a ver qué piensas de esto. Sí. Y muchas gracias, por supuesto, por la exposición. Sí. Pues sí, esa última parte, ¿no? De que la colaboración en el ritual y la gente no lo está haciendo
ese es uno de los errores, creo, de los investigadores, de pensar que la conversión religiosa, a veces sí, yo creo que sí, depende qué tipo, ¿no? Pero que sí, muchas veces siguen participando en algunas cosas, ¿no? O algunas dimensiones, aún con la conversión, porque lo que importa es participación comunitaria, ¿no? Entonces, no es simplemente como acto de fe porque creo esto y soy parte de esta iglesia, sino es una acción social colectivo y es interesante que siguen participando. Y la verdad, en la zona del Balsas, la gente que ha convertido, que es un problema, porque sí, a veces sí se niegan, o sea, depende mucho de la comunidad, pero en general dicen, bueno, ok, ya no crees, ya no vas a la iglesia, pero puedes ayudar a limpiar el pozo o puedes ayudar cuando vamos a trabajar con el ganado de la comunidad. O sea, como que buscan formas de, ok, no te vamos a pedir nada de la iglesia, pero te buscamos otra cosa, ¿no? Donde puedes estar contribuyendo, porque lo que quieren es, la lógica de ese sistema es que la gente esté adentro y no afuera, en general. Mientras lo que noto con los Amish y menonitas es que si tú no te conformas, te vas. Inclusive por eso les llamaban los no conformes. Bueno, es todo un rollo. Pero aquí la lógica es tratar de buscar cómo acomodar a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay una familia de testigos de Jehová que sigue en el pueblo, que no participa, pero las señoras en sus casas a veces preparan tamales o preparan tortillas y los mandan a donde está la fiesta. Entonces ni van ni participan, pero están mandando comida como una ayuda a alguien que sí está en la fiesta, ¿no? Entonces, eso noto como un tema interesante. O en algunos pueblos aquí han organizado, creo que, torneos de baloncesto y, entre los jóvenes y me han comentado, no lo he observado directamente, que es un lugar donde los grupos que no son, que consideran que si hacen el torneo de baloncesto, que es en el momento de la fiesta que apoyaron a la fiesta, pero realmente ellos están haciendo un torneo de baloncesto, no están haciendo, no están participando en la parte religiosa, pero lo reconocen, ¿no? Como un, ahora, la otra parte, lo que empezaste primero, yo no he vuelto a hablar con Roger, fue hace mucho tiempo que me hizo ese comentario y no he avanzado en este punto de cómo traer estas ideas en caja con los conceptos marxistas, que yo pienso que el modelo marxista es muy útil y nos ayudó mucho y ahí puede ayudar, pero sí me parece interesante pensar en cómo estas ideas de trabajo, que es más bien acción y es un concepto mucho más amplio de lo que es trabajo y lo que es producir, porque para ellos las fiestas son productivas para un modelo de economía, porque produce relación social, ¿no? Produce comunidad. Entonces, esto vale, ¿no? Porque a partir de esto lanzas un movimiento político contra una presa hidroeléctrica, por ejemplo, que pasó en mi región. O puedes hacer una huelga tal vez en una fábrica. Habría que ver cómo son las lógicas. Organizas quién va a alimentar a huelguistas con estas reglas de cooperación que sirven en otros contextos. Entonces, habría que ver, ¿no? No sé si vale la pena, hay que decidir si es un tema de interés, pero creo que vale la pena reflexionar. O si hace que sean trabajadores más dóciles, más fáciles de explotar, no sé qué implicaciones tiene para la gente que tiene estas ideas cuando están insertos en un modelo de trabajo de otro tipo, ¿no? Donde están más sujetos a las reglas que fija el patrón, digamos. No sé, son preguntas porque no sé. Y en el caso de los migrantes en Argentina, que son pueblos andinos o en Chile, bueno, eso también es, bueno, también es parte de los Andes, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con migrantes? No hacia Estados Unidos, que es para nosotros en México el referente, o Canadá, son los referentes aquí,
pero ¿cómo funcionaría si son migrantes para la agricultura comercial en Argentina o en Brasil o en otros lugares? O no sé cómo son esos patrones de movimiento de trabajadores andinos. Ahora, hay que ver cómo es el modelo andino también, pero creo que es más semejante, ¿no?, a esto que estamos comentando. Sería un tema de comparar. Claro. Sí, sí, bueno, yo justamente trabajé en el sur de Jalisco con migración hacia Estados Unidos. Y hay varias cosas, lo que comenta Adriana Cruz, por ejemplo, la importancia de los migrantes en el financiamiento de las fiestas, y realmente en algunos lugares las fiestas dependen, como bien señaló Patricia Arias en su trabajo, son los que están revitalizando, digamos, toda la ritualidad comunitaria, ¿no? Sí. Entonces se van, pero están fomentando la reproducción del núcleo original, ¿no? O sea, no se van para abandonar, sino que su ida es estrategia de reproducción del pueblo o del grupo doméstico que puede cumplir porque el hijo se va a trabajar y manda dinero y con esto la familia cumple con las obligaciones en la comunidad, ¿no? Y hace no su es casa en el pueblo. explotación. Eso que dijiste muy al principio, no es alienado, o sea, no es explotación, o sea, la lógica de trabajo en este contexto no es explotación. Digo, no lo viven así, lo viven como vitalidad, ¿no? Claro. Seguramente tiene costados también en algún punto negativo, o lo pueden tener, digamos. Tampoco es una... Pero sí. digo, no del modo capitalista más. Sí. Todo el tiempo se quejan de que, yo ayudé y no me ayudaron, o llegaron tarde, no trabajaron bien, y mi hijo trabajó mucho, y realmente vino y estuvo de flojo, o las gallinas que yo di eran bien gordas, y mira estas que me regresan. Sí, hay muchos casos de quejas, y eso es parte, yo creo, del ser humano, ¿no? Pero siempre se dan estos casos. Sí. Muchas Yo gracias. quisiera hacer dos comentarios para a ver qué reacción tienes. Por un lado, hiciste referencia a un comentario de Pedro Pitar, ¿no?, sobre los mayas, ¿no? Yo también quisiera señalar que yo creo que mucho de lo que encontramos en el campo depende del tipo de trabajo de campo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues tu trabajo de campo creo que fue un trabajo en que te acercaste mucho a la gente, participaste mucho con ellos, observaste, aprendiste la lengua, ¿no? Y a veces esto se olvida cuando comparamos datos. O sea, ¿qué datos nos permiten ver? O sea que, y también tu perspectiva, o sea que además es como, yo me acuerdo que en el curso de Arturo Barman te mostrabas un poco feminista, pero feminismo de los 70, ¿no? Que fue muy diferente de lo que eso llegó a ser, ¿no? Cuestionabas algunas cosas. Y yo, en uno de los, creo que en el libro verde, en la introducción, cuando me refiero a tu artículo que tienes ahí, ¿no? El libro que se llama Familia y Parentesco en Mesoamérica y México y Mesoamérica, unas miradas antropológicas. Yo planteo que tu mirada es más feminista, realmente más bien es un estudio de género, no feminista, pero un estudio de género que valdría la pena que muchas feministas hicieran esto, porque muestras un papel muy importante de las mujeres, ¿no? Porque conviviste con ellas. Y ellas también son, en muchos casos, las que trabajan para las fiestas son las mujeres y todo eso. Entonces, yo creo que habría que, antes de llegar a una conclusión de que los mayas sean tan diferentes, habría que ver un trabajo de campo similar al tuyo, ¿no? Entre algún grupo maya, ¿no? Para ver lo que está pasando, ¿no? O sea que creo que esa sería ya como una prueba como más definitivo en lugar de una impresión. O sea que yo creo que tenemos que tomar en cuenta cómo hacemos etnografía porque si no estamos comparando peras y manzanas. Hay muchas cosas que llaman trabajo de campo, pero hay muchas diferentes en esa categoría. Es una cosa. Luego, por otro lado,
también en las áreas que, bueno, lo vi no tan detalladamente en Tlaxcala, pero en el área de Texcoco, sí, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que se van, pero no se van porque mantienen el contacto enviando sus cuotas de cooperación, su contribución para la fiesta. Pero cuando no hacen esto en Texcoco, pierden derechos, ¿no? Y regresar cuesta, y cuesta dinero. O sea que, por ejemplo, de repente alguien, pues quieren enterrarlo en el cementerio y resulta que, pues sí, pero durante tantos años no pagaste, son tantos, si quieres, ¿no? ¿Sí? O y quieres que se haga la misa de 15 años a tu hija, pero no has pagado, ¿no? Entonces, pues ve a arreglar las cuentas y sí, con mucho gusto. No te prestamos la iglesia, ¿no? No puedes usar. Claro, o sea que esto no es, o sea que no regresas gratis, ¿no? O sea que tienes que también alegar en Texcoco, como hay gente de fuera que llegan y quieren comprar tierras, lo cual a veces lo logran hacer, pero es muy complicado, ¿no? O sea que porque compras una tierra, un terreno, y entonces tienes que, te ponen como mayordomo de tal cosa, porque o quieres una toma de agua, a ti te cuesta 50,000 pesos la toma. A un residente que ha pagado todo le cuesta 1,000, ¿no? Pero dicen, justifiquen eso diciendo, pues es que nuestros abuelitos trabajaron en la obra para el agua, los tuyos no, entonces tienes que compensar por eso. También entra el concepto del trabajo ahí, ¿no? La participación y de los anteriores, o sea que no sé qué podrías comentar hasta a estos dos puntos. Me gustaría que hablaras un poco de tus primeros pasos en el campo, si te acuerdas. Del feminismo. No tanto del feminismo, pero ¿cómo tú abordaste este grupo? ¿Cómo fue tus primeras experiencias del campo? Porque al inicio, como mi idea era de cómo fuiste descubriendo este modelo que planteas, ¿no? Era, yo decía que quizás habría distintos modos de expresarlo, pero ¿cómo fuiste descubriendo? Y de repente dices, tengo algo como muy claro, tengo una cosa coherente. Ahora sí ya entiendo, ¿no? Si nos hablaras un poco de tu etnografía, o quizás no quieres pensar en el pasado tan lejano. No. Bueno, nunca tuve la idea de hacer un modelo. Yo más bien estaba haciendo esta investigación sobre las artesanías y sobre el comercio y la relación con la agricultura, que tenía la idea que si estaban ganando dinero en el comercio, ya no dedicarían a la agricultura de subsistencia, y esto pues resultó no ser, al contrario. Y no tenía en ese tiempo tanto interés en el tema ritual y esto. Pero cuando fui de Morelos que donde sí funcionaba mejor este modelo campesinista de la época, cuando empecé a trabajar con los nahuas, es donde vi que todo era diferente. Y la verdad, a mí en ese tiempo nunca me había interesado el tema indígena. Yo creía la idea de que, bueno, lo indígena ya estaba superado, ¿no? Ya eran campesinos y no era tan importante la identidad. Y de cierta forma me aburrían mucho estas etnografías, yo les llamo las etnografías a la INI, ¿no? Estas descripciones muy secas de las comunidades indígenas Entonces, cuando fui a esta zona, descubrí una cultura viva, activa, dinámica, en movimiento, que no eran los campesinos y que no conformaba a el indígena estereotipado como un pobre, sumiso, explotado, víctima de 500 años de colonialismo y el Estado. Entonces dije, bueno, voy a entender esto, ¿no? Voy a tratar de documentarlo. Y como no había leído mucho estas cosas sobre indígenas, no tenía ideas, y creo que fue una ventaja, porque después, entonces documenté lo que encontré. Y también en ese tiempo ellos tampoco se consideraban indígenas, se consideraban gente, somos gente.
como gente normal, diría yo, pero su gente normal no era la gente que habíamos visto, que yo había visto en los trabajos etnográficos. Entonces, después, traté de partir de la etnografía, del registro etnográfico. Y entonces, me gustó mucho la convivencia, estaba yo constantemente sorprendida con lo que estaba viendo y la gente como que fue divertido el trabajo de campo realmente. La gente tenía mucha apertura, les caían bien los extranjeros, tenían más confianza con extranjeros que con mexicanos porque los conocen como turistas y vendedores y clientes y entonces tenían una interacción positiva. Entonces todo eso ya cambió. Yo creo que ahorita sería más difícil, pero en ese tiempo había mucha apertura, entonces me incluían en todo y también era una mujer más joven y pues no sé, les gustaba pues siempre invitarme, traerme, incluirme en todo, las mujeres también. Eso fue algo muy interesante, que las mujeres, tuve muy buenas relaciones con las mujeres y descubrí que no eran estos pobres mujeres indígenas sumisas que no tienen voz y que el marido borracho y el hijo drogadito y que llegan y que les golpean. Y todas estas cosas. Luego también es el estereotipo Televisa o TV Azteca, ¿no? Entonces dije, pues y luego en ese tiempo había trabajado con John Murra porque él venía a dar clases en la Ibero y leí algunas cosas andinas donde tenían otro concepto y entonces esto influyó y él también me decía, ¿no? Bueno, él dice, pues documenta lo que hay y olvídate de campesinos, olvídate de proletarios rurales, olvídate de indígenas o indios explotados, simplemente documenta. Y entonces después cuando se tenía mucho material, y estoy hablando de unos 6, 8 años, 10 años después, bueno, hice el libro Haciendo la Lucha, pero no tenía el modelo todavía, este modelo que planteo. Esto fue cuando hice el doctorado y ahí pasaron dos cosas. Cuando tuve que empecé a leer más sobre Melanesia, aparte de la región andina que yo había leído bastante en ese tiempo, pero esto ayudó con temas de intercambio y conceptos de persona y estas cosas que están trabajados en esta región. Y el otro es que tomé como proyecto, eso fue de tratar de entender quiénes eran estos indios de la etnografía que para mí no correspondían a la realidad, porque también pues con el tiempo conocía más comunidades. Entonces me dediqué un semestre de leer todas las etnografías que podría encontrar y hacer una crítica de muchos de los trabajos que había hecho. Y concluí que el problema con mucho del trabajo etnográfico es que replicaban la lógica del discurso del Estado revolucionario. Entonces, como la ideología de la revolución era la integración de los indígenas porque habían sido víctimas de tantos años de explotación. Entonces, y dije, los investigadores creyeran estas categorías porque tampoco existe un modelo de indígena que mágicamente se convierte en mestizo o mexicano de la cultura nacional. O sea, como que empecé a ver que había mucha confusión en estas etnografías. Yo entiendo, todos trabajamos en el contexto en que estamos y no estoy diciendo que no hay cosas de valor en estos trabajos etnográficos, simplemente que era un poco como que me atreví a decir, no voy a tomar en cuenta ni lo que es un campesino, tirar todos los modelos existentes y tratar de partir de la realidad. Entonces dije, bueno, entonces, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo están haciendo ellos su vida y su mundo? Y para mí el tema, porque también me interesaba mucho el marxismo, y en el caso del marxismo, me interesaba mucho estas discusiones si eran economía precapitalista o si eran articulados con el capitalismo, pero un modo de producción distinto. O sea, toda esta parte
Y yo vi que se movían sin conflicto entre diferentes esferas económicas y políticas y culturales. Entonces dije, ¿cómo ellos están haciendo esto? ¿Cómo pueden ir y vender en Cancún o en un centro turístico y viajar tan lejos, o ir a Estados Unidos y volver, y a la vez van al cerro y hacen estas relaciones para la culto a la tierra y los difuntos y las curaciones y inclusive hay curanderos que viajan, ¿no? Que van a hacer las curaciones en Estados Unidos. Seguramente eso también lo han visto con los zapotecas, ¿no? Yo creo que eso tal vez Adriana ha visto esto, ¿no? No, o gente que manda los remedios. O sea, hay un encargo porque luego la gente llega, traen ropa y traen, mira, ese es de mi hijo que está allá, y a ver qué trabajo le hacen desde aquí. Cosas de ese tipo, ¿no? O para los santos, ¿no? Que mandan, o sea, hay este movimiento en ese nivel. Entonces, pues me puse a leer todos mis diarios de campo y ya había empezado a ver ciertas cosas, que la idea de trabajo era más amplio, que no había grupos domésticos autodelimitados, que todos estaban involucrados con todos, la importancia del ritual, y aunque no había estudiado tanto todavía esto, más bien como organización social, el servicio. Y también el tema de la mujer, que yo vi que dentro de la comunidad, es cierto que la mujer indígena afuera está terriblemente discriminado por la sociedad dominante, pero dentro de la comunidad tenía un papel muy importante, y también los niños. Y esto me llamaba la atención, que en el ritual y en la vida social, que un niño de 6, 7, 8 años ya es una persona y tiene su red social y tiene un papel. Y o sea, yo notaba esas diferencias en cómo la gente se actuaba dentro del grupo doméstico, participaban, podían expresar opiniones, les preguntaban sus opiniones. O sea, entonces dije, es un modelo. Entonces empecé a interesarme en la discusión de la persona. Y entonces es cuando de repente empecé a ver eso de trabajo y trabajo y trabajo. Y Tekit, ¿qué es esto? Y de ahí partí. Y luego empecé a ver, y eso del amor, que también me llamaba la atención, cómo expresan amor, que no es el afecto no es una abstracción, es actuado, se tiene que demostrar constantemente, ¿no? Y la idea de pertenencia a la comunidad como algo que no es un hecho dado, sino que constantemente se actúa sobre esto. Y entonces, pues ahí se fue que poco a poco iba yo armando esto. Y luego dije, bueno, ¿será que yo lo inventé? Estuve un tiempo en Estados Unidos a principios de los años 90, como 2 años que estuve afuera y no estuve en contacto, y es cuando trabajé mucho con mis diarios de campo y todo eso, cuando lo de la presa, David, si recuerdas este episodio. Entonces, pues es cuando armé mi tesis de doctorado y este modelo y leí, pero luego dije, híjole, pues ¿será que yo lo inventé? Entonces tengo que regresar y ver si funciona en la comunidad, ya, cómo lo veo ahora. Y volví y sí sentí que explicaba cosas. Al fondo, el modelo no es un modelo que todos tienen que, es como un esquema de explicación que ayuda a ordenar muchas cosas. Por eso me gustó mucho cómo Gabriela describió cómo estas ideas ayudaban a entender todo lo del, muchas cosas que de otra forma no los explicas. Y entonces, en un campo que yo no he trabajado, que es lo de curanderismo o medicina tradicional. Entonces, más o menos así fue, ¿no? Entonces, la idea es, pues así es lo que yo saqué, y a ver qué puede servir para otros. Y no que lo van a encontrar igual, pero que sí ayuda con, porque este modelo es algo históricamente generado y en contextos específicos de la ecología, de la experiencia de esas comunidades, de su pasado histórico como comerciantes, de el centro de México, la Sierra Norte, son nahuas con una historia totalmente distinta, ¿no? Del estado mexica, ahí sí es mucho más fuerte este peso, y toda la experiencia de la colonización, que es tan distinto en el centro o en Morelos. Entonces, y sin pensar en otros grupos.
pero también empezaba a ver, ya con estas ideas empezaba a ver en otras etnografías y en otros grupos que sí la gente, otros como John Monahan, por ejemplo, tiene muchísimos datos sobre los mixtecos que van muy bien en Oaxaca, ¿no? Que inclusive eso lo comentábamos en ese tiempo. Entonces yo digo, sí, no lo inventaron los nahuas del Alto Balsas, todo esto es una variante de una tradición histórica, cultural antigua. Y pienso, aunque no lo he hecho, pero habría que estudiar con estas ideas lo prehispánico, porque yo estoy segura que explicaría muchísimas cosas sobre la organización del Estado. Sobre este punto que no es alienado el trabajo, yo sí sostengo esto completamente, este modelo al interior de la comunidad. Y nada más pienso en Murra, que detestaba el Estado, aunque se dedicó toda su vida estudiándolo. Era un anarquista, entonces alababa y admiraba el Estado inca porque no era el modelo capitalista, pero a la vez decía, pero eran terribles, los incas estaban metidos en todo y controlaban todo, y esta capacidad de saber en el más último rincón del Tahuantinsuyo cuántas llamas o cuántos niños tenían en un hogar X. Era una intromisión del Estado muy profundo en la vida de la gente. Pero algo que pensaba en eso era que en algún momento puede convertirse en una explotación estas ideas. No sé, por ejemplo, no frente al capitalismo, es un tipo de modelo de poder y política extractiva, pero dominante. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo era en la época prehispánica o cómo era, por ejemplo, el Estado Inca, que es lo que, ¿no? Que luego la gente va regocijando, según ellos, a tomar mucha chicha y recibir tejidos bonitos y estas descripciones que de los incas y qué tanto la gente tenía ganas de ir y trabajar por el Estado, pues con una ideología de reciprocidad y agasajar a los que vienen a trabajar por ti. Ahora, la gente piensa que la gente vive el servicio a las comunidades campesinas ahora como obligación, y los gringos muchas veces, pero es terrible, ¿cómo el pueblo te puede ordenar que sin pagarte, que tú tienes que ir y hacer todo esto? Eso es una explotación, también la gente decía esto, pero aquí sí, en un nivel de comunidad donde lo están manteniendo ahora, yo creo que no, al contrario, es un orgullo, es una satisfacción, y la gente lo hace a pesar de muchas presiones para no seguir. Entonces ahí no creo que es alienado, que el pueblo no te deja usar la iglesia porque no das tu cooperación. Al contrario, yo no lo veo como explotación. Creo que es importante que el pueblo mantenga ese derecho para mantener la comunidad, y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, en un momento dado, estas relaciones también tal vez podrían haber sido o podrían ser explotados, extracción contra de la voluntad o muy autoritarios. Pero en el modelo actual y colonial, yo creo que más bien las comunidades estaban reproduciendo lo que para ellos era importante, aún sin un Estado que estaba imponiendo este orden. Y no optaron por el orden español, aunque parecía, porque metieron los santos y hacían cosas para que aparentara que estaban conformándose al modelo del poder colonial, pero se ve que reprodujeron muchos sus esquemas. No sé si esto contesta o no contesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es importante lo último que dijiste, o sea, que el control de los propios, ¿verdad? Ese es un orden propio, y entonces, si vives ahí, pues entonces tienes que seguir las costumbres, ¿no? Como por Texcoco hablan de la ley del pueblo, ¿no? Es la ley del pueblo, y es un sistema diferente, ¿no? Y aunque muchas personas en esa región trabajan en la ciudad o tienen títulos superiores de educación, ¿Sí? como culturas y más, se sigue estas cuestiones de la comunidad, ¿no? Y si no cumplen
con sus obligaciones, se deshace la comunidad, ¿no? Ujú. Se han dado cuenta que la comunidad es importante, es una instancia muy importante, que les dan también ciertos beneficios, ¿no? Sí, y que el Estado moderno no le gusta que lo tengan. El Estado moderno para controlar a los ciudadanos funciona mejor si no existen comunidades o regiones fuertes. Bueno, es el estire y no se afloja de las negociaciones, pero Sí, aunque el Estado sí ha tenido que tomar en cuenta eso, porque si vemos la reforma agraria en México en el siglo XX, básicamente los actores en la reforma agraria fueron pueblos de este tipo que estamos hablando, que tienen raíces indígenas, ¿no? Y que eran indígenas, es que usamos el criterio lingüístico cuando la reforma. Veo que René Machaca del noroeste argentino levantaba la mano. René, por favor. Bueno, lamento que no me puedas ver, Catherine, no funciona mi cámara, pero está yo bien. como antropólogo nativo Coya, del extremo noroeste argentino, estoy apenas a 200 kilómetros del límite con Bolivia. Entonces hemos compartido muchísimo de la cultura andina y me detengo y recuerdo, digamos, de tu exposición todas las imágenes que has mostrado que permitían reproducir la cultura de los náhuatl a través de un catolicismo popular. En nuestro caso, en nuestra región, es que puedo plantear la reproducción de nuestra cultura en base al catolicismo andino. Javier Serrano ha mencionado hace rato el culto a la Virgen de Copacabana, o cómo se concibe el bien y el mal en el caso de lo que escuchaba de la intervención de Gabriela, y de cómo en nuestra región, que la llamamos Coya, de nuestro pueblo Coya, el bien y el mal está entendido como una doble faceta, vamos a decir así, como la Pachamama, que es una celebración que hoy mantenemos muy vigente también en nuestro pueblo, que la realizamos sobre todo para pedir a la Madre Tierra la recreación de la vida. Y esto, ¿cómo has partido en tu exposición la vez anterior? Que todos trabajan los espíritus, trabajan las fuerzas de la naturaleza. Eso es así, igualito en nuestra región. Y cómo yo debo cumplir ese ritual, porque si no, también puedo obtener de la Pachamama o de la Virgen de Copacabana la bondad, pero también me puede castigar la Pachamama o la Virgen de Copacabana si yo no cumplo con renovar ese ritual anualmente, digamos. Pero todo eso se hace en el marco de que hay un catolicismo andino también que me permite recrear la cultura. En nuestra región en particular, lo que son sextas evangélicas son las que hemos tenido como que son las que realmente no permiten ningún tipo de recreación que tenga resabios prehispánicos o indígenas, o solamente se permite la recreación todavía de la cultura coya en el ámbito del catolicismo andino. Digamos, las sectas evangélicas, bautistas, adventistas, mormones, realmente allí sí hay una aceptada muy fuerte, y lo que se puede estar viendo el caso de las iglesias evangélicas en Brasil, digamos, como un olvido, como una tarea de realmente de expoliar, de sacarte lo que te queda de raíces ancestrales. Bueno, me impactó mucho ver las fotografías que has mostrado sobre los náhuatl, el casamiento, y me hace recordar a lo que yo vivo todavía de mi cultura, y cómo esa noción del trabajo ahora que se concibe en el mundo andino, en aymara, sumas camaña, o en quechua, sumas causa, y la buena vida, ¿no? El disfrute de la buena vida. A veces acá en mi pueblo he podido notar cómo han fracasado algunos proyectos de desarrollo que decían, para producir mayor cantidad de artesanías tienes que implementar este tipo de máquinas, y con esto vas a hacer artesanía mucho más rápido, en menos tiempo.
y que han fracasado. Digamos, la gente trabaja para lo necesario, y ya en esa discusión que me planteaban hace un momento de que el trabajo no vaya a alienar la propia libertad, el disfrute. Se puede hacer un trabajo estacional migrando hacia Buenos Aires o hacia otros lugares del país, pero sin perder la libertad de poder venir a disfrutar el momento del carnaval, el momento de la Semana Santa católica, bueno, esos momentos del año que permiten todavía recrear y que determinan del que vive acá para vivir una vida buena, feliz, sin tener el martirio del capitalismo. Bueno, esto. Y agradecer mucho por tu exposición, era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Están unos puntos para en otro momento tratar de ampliar más, ¿no? Porque se dan para una discusión y comparaciones muy interesantes. Yo no sé cómo, una pregunta para usted, ¿qué entienden por la buena vida? ¿O cómo o es un concepto en quechua o aymara que se está traduciendo al español como buena vida? O hay mucho sobre esto, pero como miembro de comunidad andina, no sé cómo lo traducirías como un concepto clave que... Como un concepto de buena vida, buen vivir, pero que esto no se asienta en las bases del individualismo, sí, y de un tener bienes materiales infinitos, sin control, sin posibilidad de recrear la vida junto a los ancestros, junto a la Pachamama, es decir, que todos nos criamos y somos responsables a la vez de la misma vida de la Pachamama. Por eso es también ese concepto de buen vivir tiene que ver con una reciprocidad, con el mundo de la naturaleza, de los animales, de los espíritus, todo lo que decías tú el otro día en tu introducción, que era muy bonito. Recreamos junto a los ancestros, seguimos poniendo la mesa de difuntos en honor a los muertos, y que en eso recreamos, pero que somos responsables, como con una conciencia ecológica, y que debemos estar conscientes de que no debe ser una explotación de los recursos naturales, eso ya en lo que sería el contexto más bien de la política y de la demanda de modelos de vida, proponer un modelo de vida que tenga que ver más con el cuidado de la tierra, con el volver a una religiosidad, aunque sea solapada bajo el catolicismo andino. Seguimos permitiendo aquello de, no sé, en un momento Stern hablaba, creo, ¿no?, de adaptación en resistencia, o de mientras resistimos nos adaptamos. Sí, yo pienso que me ayudó mucho lo que explica, porque la idea de tal vez deberían, en lugar de decir la buena vida, deben de decir vivir bien, porque es una acción. Y cuando hablan de buena vida suena como la publicidad, ¿no? Que jubílese y vaya a la buena vida en la costa de España, donde va a tener no sé qué cosa. O sea, es un poco, pero es más bien el vivir bien, porque es la acción y implica la relación con todas estas esferas que sí el modelo que planteo también contempla, ¿no? Que es la misma tradición nativa de las Américas, ¿no? Que la tierra es vivo, que el mundo natural es un ente con que estamos en comunicación, que es una ética, que no vives para ti mismo, sino que vives en relación con los demás y aportando y recibiendo, porque es muy importante recibir también. Es muy interesante. Gracias por la explicación y compartir ahí su perspectiva. No sé si vamos cerrando la sesión. Sí, si hay alguna otra pregunta, el tiempo se va terminando, como dice Jorge, y quedan 15 minutos si hay alguna otra pregunta, porque sí, el punto nos corta.
Javier. No, yo simplemente sobre lo mismo que se está conversando, me dijo un señor acá que él, bueno, se reconoce como quechua. Él dice, yo le decía gracias por esto, gracias por otro. Me dice, un día me dice, no digas tanta gracia, dice, porque lo fundamental es el respeto. Dice, cuando hay respeto, la palabra gratitud es como que has recibido algo, pero no, es el respeto, la relación se basa en el respeto, ¿no? Y esto estaba también en una explicación siempre compleja en torno al buen vivir, ¿no? Que es también un discurso que entró en las constituciones, que se ha vuelto también de una manera muy político, pero que la gente también se lo apropia a su manera, ¿no? Simplemente me quedé con ganas de comentar esto desde el principio, ¿no? La importancia del comportamiento recíproco, de la noción de respeto, como base, digamos, de lo que debiera ser una relación. Luego hay diferentes comportamientos que se apartan, digamos, del principio, pero se me hace como algo interesante para comentar. Sí, porque la idea de gracias implica que ya dije gracias, agradecí, ya. Y respeto implica una interacción largo, ¿no? O sea, una relación duradera y una responsabilidad. También algún día vas a dar tú algo o es como, es interesante, porque la idea de respeto también no es una actitud simplemente formal, sino que implica como amor y respeto implica dar y participar y colaborar y estar a la disposición de ofrecer cuando se necesita. Tal vez esta idea de confianza que hablan tanto aquí en México, ¿no? Ahorita que lo pienso, tal vez esa idea de con quién hay confianza, porque iba a decir esto, o sea, donde hay confianza, ¿no? Eso tal vez también es un reflejo de esta idea. O sea, no sé. Pero sí, es muy interesante este comentario que te digo al señor, ¿no? Creo que Adriana tenía algún otro comentario o pregunta. Sí, nada más es una idea con la que batallo mucho y que la quiero exponer especialmente con los mayas yucatecos que trabajo. Existe una tensión entre los valores del bien común o el buen vivir, que ni siquiera lo llaman así, y el individualismo. O sea, a mí me parece que a mí donde me gusta empujar la discusión es a estas tensiones y contradicciones que hay dentro de los grupos, ¿no? Y mientras, por ejemplo, el tema, es que veo como, bueno, hay distintas dimensiones en la discusión, lo reconozco, pero a mí me gusta centrarme en estas tensiones donde los mayas mismos en los contextos de migración, incluso en las comunidades de origen, la misma sobrevivencia, la pobreza, la precariedad, los hace generar narrativas de individualismo muy fuerte. Y cuando llegan a Estados Unidos, el apoyo es grandísimo el primer mes para los migrantes y después es hazle como puedas y ráscate con tus uñas, como diríamos acá, ¿no? Sin embargo, cuando hay un problema, la gente siempre está ahí. Entonces yo creo que más que, bueno, no sé, lo veo un poco, no sé si es la palabra correcta, pero hay una mirada como romántica en cierto sentido de que hay mucha solidaridad y mucha reciprocidad, pero al mismo tiempo también están estas otras cosas, ¿no? De hecho, o sea, nada más lo digo como algo que me resalta. Me hubiera gustado, y voy a leer tu artículo sobre el tema del feminismo, cuál es tu mirada, qué estabas pensando, porque bueno, una de las grandes problemáticas que hay, por lo menos con los dos grupos que yo trabajo, es el tema de la desigualdad de género entre hombres y mujeres dentro de las comunidades. Sin embargo, ahorita que estoy trabajando cuestiones de migración femenina y de retorno, con las mujeres retornadas a Yucatán, el valor del trabajo es muy importante. Las mujeres se perciben como trabajadoras y los hombres reconocen, pero claro, a la hora de la crianza de los hijos no se meten los hombres, ¿no? Ese es el trabajo de las mujeres. Y hay mucho esta idea de la integración de las mujeres a la escuela
y que no apoya a los padres, no apoya a la familia. Entonces, yo creo que estamos ante un momento donde hay muchas tensiones al interior de las comunidades, en estos valores del individualismo, pero también están los valores muy fuertes de el apoyo, la reciprocidad, el compadrazgo, ¿no? Todas estas redes. Y que ahí es donde yo pongo un poco esta última intervención, porque creo que son distintas dimensiones del análisis, a veces se entretejen, a veces no tienen nada que ver. Y bueno, nada más voy a terminar con un ejemplo con zapotecos. Los zapotecos son súper solidarios, son mucho trabajo comunitario, pero incluso los que no trabajan para la comunidad, nunca se acercan a la comunidad. El día que se mueren, la comunidad los entierra de manera comunitaria. En Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Les hacen su funeral en la casa de un paisano, y si nunca fue a la fiesta y se olvidó incluso de la comunidad del pueblo, la comunidad lo despide. Entonces, justo yo creo que lo complicado de estos análisis, bueno, del trabajo que yo hago, son estas tensiones donde pues están como estos valores ahí interactuando, ¿no? Y bueno, nada más con esto es como una reflexión que sí me causa a veces un poco de ruido, un poco lo que decías, ¿no? Las primeras etnografías me daban como flojera y no me motivaban, no me hablaban, yo veía un problema, ¿no? Por lo que yo estaba viendo, y yo también estoy viendo otras cosas que me mueven mucho, porque están como esos valores al mismo tiempo están ahí moviéndose, ¿no? Entonces, nada más lo digo como una preocupación de mi trabajo. Sí. Gracias, Catherine. Me encantó tu trabajo y voy a leer ese artículo. Me interesa saber qué estabas diciendo y pensando. A ver qué piensas, sí. Sí, bueno, yo agradezco muchísimo a todos ustedes por el interés y sus comentarios, porque yo, la verdad, aprendí muchísimo escuchando a todos ustedes, y habría que conocer, yo necesito conocer más lo que han trabajado y ir, seguir en diálogo, ¿no? Porque realmente, sí, no es un modelo perfecto, tienen muchos conflictos, de hecho, a veces sentía que eran pleitos todo el tiempo. Una cosa que vi es que la gente no tiene miedo de externar un conflicto, mientras, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, en la clase media, no se debe de hablar de conflictos, o sea, se debe de esconder y tratar de que no se vean. Y entonces, para mí era un choque que vas a la casa y, aunque estoy de visita, y empiecen a discutir. Pero yo siento que es sano en el sentido de que todo el mundo sabe los conflictos que hay, y hay posibilidades de intervención a nivel comunitaria, ¿no? Que se da cuenta de los conflictos. Pero también vi que aunque peleaban, el otro día ahí estaban tomando juntos en una fiesta o estaban colaborando en un trabajo, y dije, pero ¿cómo si están tan peleados? Porque eso también pasa, si no externas el conflicto, pero te alejas de la gente, y yo tengo mucha esta tendencia también, ¿no? Yo digo, es como cuestión, yo creo, cultural, que evitas o cortas la relación en lugar de que se externa y que se resuelve, ¿no? Y siento que estas comunidades tienen muchas maneras de crear espacios, y no se van a llevar bien, cuando menos hay espacios de cooperar, aunque hay conflictos que, como es una estrategia distinta, porque en fin de cuentas todos tenemos que vivir juntos y todos nos vamos a enterrar aquí juntos. Entonces, y el otro es de estos que no cooperan, tal vez también están calculando, pero sus papás o sus hermanos o es el esposo o sea, hay como una red donde pertenecía, y lo hacen por respeto hacia la red, aunque la persona como persona falló. Entonces, me imagino que eso también entra, ¿no? Pero es muy interesante el caso que mencionas ahí de los zapotecos en Los Ángeles y en otros lados, ¿no?
Pues yo creo que estamos terminando. No sé si tienes algunas palabras finales, Katy, No, yo creo por que- parte de nosotros de la Red Interamericana de Familia y Parentesco. Bianca, agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos poder subir la grabación de la sesión probablemente a principios de la próxima semana, ¿no? En cuanto nos hacen la grabación. Y no sé si puedes terminar con algunas palabras. Yo sé que vas a dar las gracias, pero... Bueno, sí. Bueno, mejor mi respeto, ¿no? No las gracias, sino el respeto. No, me interesaría mucho, tal vez veo eso contigo, David, o con Jorge, tener acceso a si tienen ustedes las publicaciones, ¿no? Lo que está trabajando Gabriela, también Adriana y otros porque sí necesito conocer y me gustaría mucho conocer otros ejemplos de gente que está trabajando estos temas y en relación con el modelo esos temas pues que hemos estado platicando. No sé si Jorge pueda poner tu correo en el chat, o sea que yo estoy muy torpe para eso. Ok. No sé, Jorge. ¿Sí? Entonces, para mandar a Katy sus trabajos. También Katy en un momento en tu vida quería ser andinista, no sandinista, andinista. Andinista, sí. Había comenzado a estudiar sobre los Andes, pero por las cuestiones de la violencia Sí, volvió a Mesoamérica. Sí, sí, decidí no ir, sí. Quedo como andinista frustrada. Y ahora lo contrario, ¿no? Y ahora la violencia está más fuerte en México que en Perú. Es la ironía, sí, sí, sí. Sí. Ahí está el correo de Katy en el chat, para que quiera, y pueda hacerle llegar. Sí, muchas gracias, sí. Sí, esperamos volvernos a ver. Y también para ustedes que no sé si dieron cuenta, no, pero en un drive en la página de Facebook, ahí están varios artículos clave de Katy. Y si no pueden acceder a Facebook, pues nos escriben en el seminario y se los enviamos, ¿no? ¿Sí? Y puedo mandarte otros, porque hay algo que me gustaría poner que es sobre cosmovisión como tradición intelectual, que está muy pesado el archivo, pero ahora que estoy de regreso voy a buscar que me lo adelgacen para poder mandárselos. Y si lo pueden. Sí, Jorge es el que se de, encarga y yo creo que sí. No es, pero podríamos sustituir vivir bien por tradición intelectual o por cosmovisión, creo, pero habría que ver. Porque también yo ya hablo más de este modelo que de cosmovisión, porque creo que cosmovisión se ha vuelto problemático y es más bien la acción. Y por eso, pero bueno, es otro tema. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Pues si no hay más. Mucho respeto a todos. Vamos a seguir trabajando juntos. Muy bien, muchas gracias a ti, Katy, la verdad. Y esa es una sesión mucho más reducida, pero quedará la grabación. Y yo estaba viendo en el Facebook, han visitado muchísimas veces la grabación de la sesión de la semana pasada. Y también tenemos el proyecto que debe de arrancar muy pronto, de tener una página web propia, ¿no? En la Iberoamericana, que tenemos todo montado para eso. Esperamos este año ya tener eso y ya esas cosas serán como más fácilmente accesibles, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces, sin más, nos estamos viendo. Ya hemos mandado lunes, también el aviso de la siguiente sesión, que es en noviembre y va a ser sobre Ecuador. Ecuador. Ok. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos los asistentes. Muchos saludos. Gabriela, René, hasta luego.